Bienvenidos a VIP con Laura González, donde las historias de resistencia cobran vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a dos jóvenes emprendedores, empresarios, profesionales que han demostrado que los sueños sí se hacen realidad y que el día de hoy nos acompañan con su emprendimiento Antojos de mi Tierrita. Ellos son Catherine Rincón y Cristian Cruz. Bienvenidos a The VIP con Laura González. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Catherine Rincón. Soy tecnóloga en agua y saneamiento. Actualmente estudio psicología, si Dios quiere, ya graduada en abril. Soy madre y emprendedora. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Cruz. Soy músico desde los 8 años, especializado en todo lo que es cuerda pulsada. Soy tecnólogo en mecánica industrial y actualmente estudio ingeniería industrial. Bienvenidos Cristian y Kate a mi programa de entrevistas de VIP. Qué gusto poder contar con el emprendimiento Antojos de mi Tierrita y me gustaría empezar consultándoles para ustedes qué ha sido lo más difícil de emprender. Definitivamente para mí, o bueno, en general el proceso, Lau, el proceso que conlleva mostrar el producto. Sí, Siempre claro. ven un producto realizado, pero pues nadie realmente se toma el tiempo de pensar qué hay detrás de ese producto. Muchas veces nos hemos estancado en cómo mostrar el producto. No, y que no es sencillo, ¿no? Cuando uno apenas está empezando y no tiene el producto en el mercado, como que las personas dudan de hasta qué punto uno puede llegar. De hecho, sí es muy difícil emprender porque inicialmente es demostrar un producto que sea apto para el consumidor, el tener esos tiempos dentro de casa, porque como lo decía mi pareja, sí se mira un producto que se vende durante 40, 50 minutos, pero todo el trabajo que conlleva en casa es prácticamente de 24 horas. Primero, el pensar cómo vas a sacar el producto. Segundo, el traer todos ese tipo de insumos a casa, porque pues nosotros no contamos con un transporte como tal, sino busetas. Entonces, por ejemplo, mi pareja tiene que salir desde las 5 de la mañana a la mayorista a traer nuestro producto principal, que es la fresa, mientras yo organizo a la niña, la llevo al jardín, empiezo con armar lo de las maletas, bueno, en fin, todo, y como tal vamos y presentamos un producto. Entonces, digamos que lo más difícil es el tiempo que nosotros le tenemos que invertir a este producto para que sea apto para el consumidor. Claro que sí, Kate, y todo el esfuerzo que hay, ¿no? Porque si fuera que solo se dedicaran al emprendimiento, pues uno dice, bueno, solo me estoy dedicando a una acción, pero cuando eres estudiante, profesional, te dedicas a tiempo a tu emprendimiento, le dedicas tiempo a tu familia, como que cada segundo que está pasando se vuelve demasiado valioso y tú dices, Dios mío, ¿cómo voy a hacer para que todo surta, ¿no? Y de ahí me surge preguntarles, ¿cómo es que no han renunciado? O sea, en algún momento han pensado en renunciar. Sí, en muchísimas ocasiones. Digamos que el tema del emprendimiento ha surgido bastantes problemas en familia. ¿Por qué? Porque así como lo dices, tenemos que ser estudiantes, tenemos que ser padres, tenemos que ser emprendedores y tenemos que generar ingresos, ¿sí? Entonces, digamos que el salir de nuestra zona de confort, de nuestra vida anterior, ha sido, digamos, un reto para nosotros, ¿sí? A tal punto de, ejemplo, cuando iniciamos con el emprendimiento, en algún momento decidimos desistir porque dijimos definitivamente no vamos a ser capaces porque no conocíamos como tal el producto, ¿sí? Fue un sueño familiar que simplemente quisimos empezarlo, pero nosotros no conocíamos, digamos, el tiempo de una fresa. Que claro. Ahí fue, en ese momento dijimos como, de una caja sale cierta cantidad de fresas, pero nosotros jamás contamos con que no se vendieran todas las fresas, o que quizá ese producto no sirviera para el otro día. No, muy fuerte. Y me imagino que las pérdidas para ustedes era como pensar, bueno, empezamos en nuestro emprendimiento, sí, y uno al inicio piensa que todo va a ser ganancias, pero creo que en el caso de ustedes, pues fue pensar como que esto no está funcionando. Y ese resulta ser el reto más grande, ¿no? Y para ti, Cristian, ¿cuál fue ese reto o por qué dices, bueno, no renunciamos, pero ahí era cuando queríamos renunciar? Sí, de hecho lo que dice mi pareja es verdad. Nosotros al inicio pensábamos, vamos a poner nuestro emprendimiento, sí o sí, vamos a empezar a ganar, ganancia tras ganancia. Pero lo que no contábamos era eso. Habían días en los que vendíamos demasiado, habían días en los que no se vendía. Y la frustración que nos da en ese momento de saber de que se nos iba a perder el producto porque realmente era una pérdida para nosotros, era muy grande.
Y realmente lo que nos impulsó fue nuestra hija. Nuestra hija fue nuestro gran impulso a seguir adelante por ella. Y realmente fue frustrante el no contar con una base sólida porque, a diferencia de otras empresas, de otros emprendedores, bueno, no tanto emprendedores sino empresas, nosotros no teníamos, digamos, una base con la que pudiéramos reponer todo lo que ya habíamos perdido. O ir rotando el dinero, ¿no? Como que si se perdía ahí se había quedado las pocas ganancias o los ahorros con los que habían iniciado y eso definitivamente se vuelve muy difícil para emprender. Hay una pregunta que me parece súper interesante y es, viendo los perfiles profesionales que tienen cada uno, ¿qué fue todo lo que ustedes tuvieran que cambiar para luchar por este emprendimiento? Bueno, tuvimos que sacrificar tiempo, bastante tiempo como familia. Tuvimos que sacrificar quizá la estabilidad que en algún momento cada uno de nosotros tenía. Tuvimos que dejar bastantes sueños atrás, pero teníamos que sí o sí estar enfocados en nuestro sueño familiar, que era el emprendimiento, ¿sí? Sin dejar de lado nuestros estudios, que digamos que en tema de tiempos fue lo más complejo porque, digamos, el tener ese emprendimiento y el estudiar y el ser familia al mismo tiempo fue demasiado complejo. Y digamos que ha sido, digamos, y el tiempo nos ha dado como ese tipo de experiencia para poder manejar todo a su tiempo sin dejar absolutamente nada. Pero creo que lo que más nos ha costado es tratar de hacer un pare en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Lau, pues realmente lo difícil de cambiar nuestras vidas fue también dejar mi vida atrás. Como te dije al principio, yo soy músico. Y digamos, hubo un punto en que hablé con mi pareja y le dije, o sigo o no sigo, porque pues realmente bien o mal era una ganancia que tenía, una ganancia extra. Pero entonces decidí también meter todo mi tiempo en el proyecto, en el emprendimiento. Si no era así, nunca íbamos a llegar a nada. Fue difícil, no se lo comenté a mi pareja, pero fue difícil. Fue difícil porque ese era mi sueño, o es mi sueño. Okay. Es mi sueño. Pero entonces también decidí meterle todo el 100% por mi lado, porque sabía que también el beneficio era muy grande, tanto para mi pareja como para mi hija, en sí como para mi familia. Y en base a ello, ¿cuál ha sido como ese error que han cometido a lo largo de que han empezado a emprender y que ustedes digan, esto es lo que más nos ha enseñado? El querer, digamos, apostar todo al inicio, ¿sí? Cuando iniciamos, nosotros iniciamos muy bien. Las ganancias eran muy altas, entonces con mi pareja siempre decíamos, bueno, y si ponemos más puestos nos va a ir mucho mejor porque van a llegar más ganancias. Lo que nosotros no contábamos era de que no teníamos ninguna idea de contabilidad y digamos, contratamos gente y le decimos, venda o no venda, tienen un sueldo, ¿sí? Ok, sí. Nosotros no contábamos también con el hecho de que era más compra de insumos. Entonces al principio sí o sí teníamos que sacar de lo que teníamos ahorrado para eso. Y el error de nosotros fue, digamos, querer expandirnos más para tener más ganancias sin saber las pérdidas que íbamos a tener. Yo siempre quise incluir a mi familia en el proyecto porque necesitaba una persona de confianza. O sea, sí, acepto que fui una persona como muy acelerada porque a mí nunca me ha gustado ser conformista, ¿sí? A mí siempre me ha gustado el estar un paso adelante de, ¿sí? Y empezar sí de cero, pero ir avanzando a pasos agigantados, que es uno de los errores más comunes en los emprendedores. Pero yo quería hacerlo con un familiar con el que yo siempre confiara, que de hecho uno de esos puntos lo tiene una familiar. Uh-huh. Y también tiene toda mi confianza porque es una persona igual de emprendedora, ¿sí? Okay. Es una persona en la que uno puede confiar y en la que hemos estado en bastantes momentos y con la que he tenido la certeza que ha sido una persona leal, ¿sí? Okay, sí. Digamos, como en el tema del emprendimiento sí he sido como muy quisquillosa con eso, ¿sí? No puedo decir como que yo simplemente voy a darle el sueldo a una persona X, no, sino que mi frustración era ¿a quién? Encontrar la persona ideal, ¿no? Que pudiera sentir que el emprendimiento es tan de ellos como de ustedes. Exacto. Y otra, un error de emprendedor también fue comprar todo al detalle. Entonces, como empezamos desde cero, se nos hacía fácil y como no
teníamos como tal una contabilidad, el ir todos los días y comprar cosas diferentes. Hoy pitillos, más tarde quizá la fresa, y si se nos olvidó, entonces nuevamente pasajes. Cuando fuimos a hacer la cuenta, obviamente no nos daba porque prácticamente más de 50,000 pesos les estábamos gastando solo en transporte. Adicional a ello, cuando empezamos a poner más puntos, claramente había muchísimo más consumo, pero a nosotros, digamos que nuestro plante no nos daba para comprar todo al por mayor. Entonces, seguíamos comprando todo al detalle y digamos que todas las ganancias se iban quedando ahí, en los transportes, en comprar de a un paquete de cucharas, de a un paquete de vasos, y nos tocó tomar una decisión radical y fue empezar a pensar realmente como empresa. Claro, y eso es lo que más se vuelve difícil porque aunque uno no lo crea, son los gastos hormiga. Los gastos que son pequeñitos, pero que tú los vas sumando y los vas sumando y representan una cantidad enorme y que uno dice, no, como que mi emprendimiento aquí ya se está estallando. Y qué chévere encontrar eso de la historia de ustedes. Y era como, no sabíamos de contabilidad, no sabíamos cómo manejar la empresa, pero ese tipo de errores nos llevaron a conocer quiénes somos, hasta qué punto podemos llegar y cómo empezamos a ver esos errores que cometimos y usarlos a nuestro favor como para mejorar. Y por eso es que hoy están aquí, y por eso es que cada vez su emprendimiento va creciendo y los ha llevado a tener diferentes puntos de venta aquí en Sogamoso y en otros lugares, en otros municipios. Y quiero que me cuenten cómo es ese reto de tener varios puntos de venta y cómo empezaron a analizar el hecho de empezar a posicionarse como una marca en Boyacá. Bueno, al principio lo tomábamos algo a la ligera porque decíamos, listo, solamente listamos los de nosotros dos y vamos y lo ponemos en nuestro punto y sale. Cada quien llega a la casa con su transporte. Eso es otro. Tuvimos que comprar un triciclo porque, pues como ya nos habíamos expandido, no teníamos un medio de transporte, no teníamos un carro, una moto. Lo único que teníamos era una bicicleta. Teníamos que conseguir un transporte con el que poder llevar las cosas porque ya eran bastantes. Cuando decidimos poner el tercer punto, empezamos, bueno, ahora tenemos que sacar mucho más tiempo para listar las cosas de los demás puestos. También el hecho que hay que comprar más cosas porque pues obviamente lo que teníamos ya en reserva solamente nos alcanzaban para nuestros 2 puntos. Siempre era retador porque no sabíamos, digamos, cuánto invertirle a un punto, cuánto invertirle a otro punto. Y eso con el tiempo aprendimos de muchos errores que tuvimos en el camino. No, y qué bueno, definitivamente ustedes son la clase de personas que le muestran a uno que se puede salir adelante, que se vale soñar y que uno puede llegar tan lejos como se lo proponga. Y ahí cuando estábamos en campo, porque esta es una de las experiencias más lindas de VIP, y es que podemos visualizar desde que ustedes salen, desde que preparan lo que hacen, desde que llegan a su lugar, y quiero que me cuenten qué ha sido lo más duro de todo este proceso. Bueno, lo más duro es haber dejado nuestras vidas atrás, ¿sí? Nuestros trabajos, tanto en empresa, en lo personal, trabajaba pues como tal en el asadero y haberlo dejado total por un sueño. Creo que ha sido lo más complejo, aparte del tiempo que tenemos que instaurar en cada uno de los puntos, en las compras, en el insomnio y el tener que salir y aguantar el sol directo. Porque como se pudieron dar cuenta, mi pareja tiene el triciclo en el que puede obviamente llevar muchas más cosas, pero en lo personal yo tengo que llegar igual en la cicla y me tengo que devolver con todo en la misma cicla. Entonces digamos que el tener un elemento adicional que podría ser el parasol, pues para mí no es viable porque es muchísimo más peso y con el que seguramente no podría estar cargando de allá hasta la casa. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, digamos que todo ese tipo de retos a los que uno se expone día a día, digamos a los cambios de clima y últimamente a las lluvias, donde uno tiene que prácticamente proteger el producto, pues uno mismo, digamos que se vuelve algo muy retador y algo pues que nos genera como bastante como fuerza para seguir adelante, porque nosotros sabemos que en algún momento todo esto se nos va a dar de una mejor forma. Hemos participado en ferias empresariales, no sé, con el objetivo de quizá mejorar cada uno de nuestros puntos y tenemos la esperanza y la fe de que en algún momento se nos va a dar, porque que este sueño no quede como tal en un sueño familiar, sino que realmente llegue a ser un emprendimiento y, ¿por qué no, una empresa
muy, muy grande. Claro que sí, y yo estoy segura que lo van a lograr. Y cuando ustedes hablan del triciclo me parece súper genial porque tuve la oportunidad de poderme montar, de experimentar el peso que los dos cargan. Fue una experiencia demasiado linda y quiero que me digan cómo es esta historia del triciclo, cómo lo adquirieron. Bueno, sí, de hecho, Lau, con los pocos ahorros que ya teníamos del emprendimiento, decidimos no, en vista de los problemas que ya teníamos por el transporte, pues dijimos, tenemos que comprar algo más. Habíamos pensado primero pues en un carro muy económico, pero entonces no teníamos tanta plata, no, sino tanto ahorro, tanto presupuesto para poder comprarnos un carro. Entonces pensamos, si no es un carro, entonces una bicicleta. Habíamos pensado primero ponerle una parrilla a la bicicleta, pero entonces dije, no va a ser posible porque ya son muchas cosas. Sí, claro. Si se quieren expandir con más puestos, pues no va a ser posible. Ahí mi pareja se puso a investigar, a indagar y se encontró en una página un triciclo. Y dijimos, pues bueno, ese es, hay que ir a revisarlo y si se puede, pues se compra. Nos tocó ir al otro lado de la ciudad. Al otro lado de la ciudad teníamos esa desconfianza porque siempre uno dice, cuando uno va a comprar por internet puede que a uno lo roben o puede que a uno le pase algo cuando llegue allá a ese sitio. Entonces yo por mi lado soy muy desconfiado y yo le decía a Catherine, pero sí o no, yo soy demasiado desconfiado. Decidimos ir a revisarlo, a mirarlo y nos gustó porque tenía el espacio que necesitábamos para las cosas. Hicimos el negocio y así adquirimos el triciclo. No, qué genial, de verdad que me alegra mucho porque eso les ayuda mucho a ir llevando sus cosas, a ir mejorando todo el proceso que vienen llevando y optimizar tiempo, ¿no? Que también es bastante importante a la hora de llevar una empresa adelante. Y de ahí me surge preguntarles qué les hubiera gustado saber antes de empezar. Que ustedes dijeran, donde alguien nos hubiera dicho esto, no hubiera pasado tal cosa. Quizá conocer el producto, conocer un poco más a fondo la fresa, conocer un poco más a fondo lo que nos iba a costar el comprar al de tal y no al por mayor. No, yo creo que eso. Pero de resto, la verdad, en lo personal, no me arrepiento absolutamente nada. Siento que el que uno tome la decisión de avanzar sin pensarlo es como la ruleta. Uno puede ganar o puede perder, ¿sí? Y en nuestro caso, ha sido una ganancia. Porque aparte de tener a veces pérdidas, porque las pérdidas a veces han sido muy fuertes, pues ha sido una experiencia bonita y retadora porque nos ha ayudado también a transformarnos, a entender que no todo es fácil, a entender que cada día, cada hora que pasa en nuestro emprendimiento, la valoramos como nada, ¿sí? Y que le metemos todo al emprendimiento porque solo nosotros sabemos cuánto nos ha costado. Claro, y es que prácticamente los ha sacado de su zona de confort. O sea, cada uno venía con vidas diferentes, con hábitos totalmente distintos, y cuando se encuentran y encuentran la idea de emprender, es cambiar muchas cosas dentro de sus vidas y de hecho enfrentarse a los retos de la sociedad, ¿no? A los comentarios del que dirán, a cómo me va a tratar el emprendimiento que está al lado mío y que también está luchando por un sueño, y cómo ha sido todo esto para ustedes. El vendedor ambulante tiene varias facetas. Digamos que el vendedor ambulante puede vender en cualquier lugar público, pero a veces tienden a ser atravesados, ¿sí? Sí. Y ese fue como el principal miedo porque somos una de las personas que somos muy poco problemáticas, ¿sí? El llegar a un lugar nuevo con expectativas muy altas porque pues nuestro producto es innovador y el estar compitiendo con otras personas fue algo complejo. Porque no todos los vendedores ambulantes entienden el por qué uno debe estar ahí o el por qué uno está ahí y tienden a ser bastante violentos. Ni siquiera al saludo respondían. Entonces digamos que a veces es complejo porque así como hay gente que respeta cada uno de sus lugares, hay muchos que no. Entonces digamos que cuando uno llega a cierto lugar, uno llega con cierto miedo, ¿sí? Sí, claro. Y espera como esa empatía de parte de los demás, porque digamos que el emprender y el ser trabajador ambulante no es porque uno tenga la vida fácil, sino porque uno quiere generar recursos y uno busca la manera, ¿sí? Pero no todas las personas lo ven de esa manera. No, y lo otro es que muchas veces nosotros no empezamos con un negocio ya montado, con un lugar físico donde podamos trabajar, porque ese es otro reto, pero que sin duda alguna ustedes dijeron, vamos a empezar por este lado, pero porque aspiramos cosas grandes, y en la medida que nuestro producto
producto se vaya a dar a conocer, ya posiblemente ya vamos a dejar de estar vendiendo el producto en los puntos que actualmente los vendemos para pasar a venderlos a un negocio reconocido, a una marca, que eso es lo que ustedes están buscando hacer. Y qué bonito, porque así se empiezan. Yo creo que así han empezado las grandes marcas que conocemos hoy en día, y no justamente las empezaron ya en una oficina montada, no fue así, fue vendiendo de un lado a otro su producto, dándolo a conocer, y es muy bonito encontrar esa parte en ustedes y ver que a pesar de encontrarse frente a retos en los cuales nos pueden hacer mala cara, en la cual yo sé que en algún momento alguien viene y me busca problemas solo por yo estar vendiendo mi producto, es demasiado retador. Incluso creo que más retador que el mismo producto que vendemos, ¿no? Porque también los precios. No todo el mundo trabaja con los mismos precios y los precios no son leales frente a lo que cada persona vende. ¿Cómo han tomado esta parte? Ese ha sido otro de los retos. A veces, como vendedor ambulante, no tienden a ser tan leales con su producto. Entonces, nos pasó que al montar nuestro producto, nosotros estábamos totalmente convencidos de ello porque, a diferencia de todos los productos, nuestras fresas con crema son artesanales. La crema es artesanal y es desarrollada y perfeccionada por nosotros. Entonces, al momento de entrar con este producto, llegaron vendedores ambulantes que no vendían este tipo de productos, pero como vieron, digamos, como la cantidad de estudiantes comprando ese producto, decidieron realizar el mismo producto y venderlo a la mitad del precio. No, qué duro. Eso fue frustrante al principio, y de hecho fue una de las pérdidas que tuvimos, porque en un momento se dejó de vender el producto. Y en ese momento dijimos, pasó por nuestra mente el decir, no nos va a dar. ¿Sí? Sí, claro. Pero ahí llega, digamos que ese refuerzo de mi pareja hacia mí, cuando él me da a conocer como que, bueno, estamos tan seguros de nuestro producto que vamos a seguir sacándolo. Sí, pueda que esa persona lo esté vendiendo a la mitad del precio, pero no va a tener la misma calidad que nosotros tenemos. Así que nosotros competimos con calidad, no con cantidad. Y ese fue el pensamiento diferente, el que nos ayudó a seguir persistiendo. ¿Sí? Porque, claro, en su momento, y como todo, al tener un emprendimiento, en la primera pérdida, uno quiere desistir. Y es normal porque nosotros no teníamos con qué más, ¿sí? Sí, claro. Para nosotros no era viable tener otra pérdida, ¿sí? Pero ahí sí tuvo razón en decir que nosotros competíamos con calidad y no con cantidad, y creo que es lo que nos ha llevado a ser lo que somos hoy. Nosotros competimos con calidad. Sí, y que de hecho eso mirábamos cuando vamos a la práctica, y es que cada detalle se cuida, ¿no? Desde cómo ubica una gomita, los colores, lo llamativo que se vuelve, de dónde surgen estas ideas, porque no es un producto que uno lo encuentra así como tan fácil. Aquí me vendieron unas fresas con crema y ya no, se nota el amor que ustedes le ponen y la creatividad de dónde surge todo esto. Cuando decidimos tomar la idea de empezar el emprendimiento, mi pareja ya había mirado unos videos que salen por las redes, y ella ya tenía como la idea de cómo plasmar eso que miró en el producto. Entonces, el primer día que salimos en el primer punto, el punto inicial, yo armé todo, digámoslo así, a lo maldita sea. Y ella me decía que no, pero eso no va así, que no va así porque yo lo miré de tal manera. Yo, no, pero eso no tiene nada que ver porque igual se vende. Igual es el mismo producto, pero se vende. Me decía, no, pero es que también hay que cuidar cada detalle. Y también eso nos ha servido mucho porque cuando yo iba a armar las fresas, yo no sabía cómo armarlas. Yo siempre era, digamos, el que alistaba, el que organizaba. Ella era la que cuidaba cada detalle. Cuando yo iba a armar, ella me decía, no, amor, eso no va así porque si no se va a ver muy feo. Se va a ver muy feo y no lo van a querer comprar. Y mira que un día sí me pasó porque después de que pusimos los 2 puntos, yo salí solo el primer día y armé las fresas. Y no quedaron igual que como ella las armaba. Y digamos que no tuvo tanta acogida como cuando salimos la primera vez. Y decía, pues bueno, sí tiene razón porque sí tiene que cuidarse cada detalle del producto. Sí, claro, y que muchas veces el producto entra por los ojos, ¿no? Sí, es verdad. Dicen por ahí que la comida entra por los ojos. Exacto, y estoy segura que eso fue lo que le sucedió, y pues yo creo que eso es lo bonito del equipo de trabajo que ustedes dos hacen, y es que hay una mujer, no, suena feo, pero las mujeres son como tan delicadas, tan detallistas y a la hora creativas, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo los dos se complementan y que sin importar las áreas a las cuales realmente los dos se dedican, que es sus estudios profesionales, ven su emprendimiento tan grande y tratan de fortalecerlo cada día desde lo que saben.
Sí, mira, Lau, que hoy en día, o sea, soy igual de detallista que ella. O sea, fue algo que le aprendí a ella y ya, quedó ahí, quedó plasmado. Bueno, y en base a lo que veníamos hablando y en base a todos los retos que han tenido que enfrentar, ¿qué es lo que significa para ustedes el éxito? Bueno, para mí el éxito es estar de manera óptima, emocional y físicamente bien. Es estar trabajando en algo con lo que uno se sienta satisfecho y genere como esa tranquilidad el día a día de estar haciendo las cosas bien y poder perseverar cada día. El poder cumplir con un trabajo y aún así estar en familia y poder compartir también el trayecto que llevamos. Y de verdad que me parece una muy buena apreciación porque muchas veces pensamos que de pronto el éxito es tener dinero, pero no siempre es así. A veces el éxito es sentirse cómodo con lo que haces y que eso te genere la tranquilidad, ¿no? Porque si tú no estás tranquilo en un lugar, definitivamente ni va a llegar dinero y sí quita bastante salud. Entonces es bonito ver cómo ustedes avanzan en algo que realmente quieren. ¿Y a qué miedo creen que se enfrentan? Lau, precisamente a no lograr ese éxito, al volver a ese punto cero donde estábamos estancados. El no, digamos, poder lograr cada cosa que hemos venido construyendo, que no se nos den las cosas y simplemente que llegue un día y digamos, no más, no seguimos más con ese proyecto y simplemente cada quien busque su camino. No digo camino por separado, sino busque su trabajo y Caminos yo profesionales. busco el mío, en vista a cada profesión que cada uno tiene. Pero para mí ese es mi gran miedo, el no poder lograr cada cosa que estamos construyendo. ¿Y tú, Kate, tienes algún miedo? Quizás sí, y concuerdo con mi pareja, el llegar a un punto cero, porque para nosotros no existe la opción de retroceder, ¿sí? Siempre avanzar. Y sin importar los problemas que hayan, nosotros siempre tenemos el pensamiento de avanzar. Yo creo que el miedo sería volver al punto cero, sería Sí, claro. terminar con un proyecto con el que llevamos bastante tiempo y con el que hemos sufrido bastante tiempo y no sé, sí surge como ese miedo de volver. Pero bueno, yo sé que con todo el entusiasmo que le están metiendo y todas las ganas al proceso, pues no va a suceder y al contrario, cada día van a avanzar más. Y frente a esto, quisiera que habláramos un poco del producto. En cada uno de los puntos de venta, ¿qué productos vamos a encontrar? Y por supuesto, ¿cómo los vamos a encontrar a ustedes en redes sociales? ¿Dónde, en qué puntos físicos? Bueno, nuestro punto central está en el Gustavo Jiménez, en el Colegio Gustavo Jiménez. Nuestro público objetivo inicialmente son los estudiantes, pero obviamente también tenemos pues el producto a cualquier tipo de consumidor. Allí encontraremos fresas con crema y granizados, que es lo mismo que van a encontrar en los demás puntos. El segundo punto lo tenemos en la mega sede, también nuestro público objetivo son los estudiantes y allí también van a encontrar fresas con crema y granizados. Próximamente vamos a empezar a tener otro producto, que ese producto sí va a ser sorpresa, lo estamos trabajando, también llevamos bastante tiempo trabajando en él y hasta tener esa perfección lo podremos sacar al mercado. Nuestro tercer punto está en La Ramada, en la sede de La Ramada, y es el que maneja mi familiar. Y ya vamos avanzando a tener un cuarto punto que esperamos vuelva a tener o quizá tenga esa acogida que ha tenido en los demás colegios, en los colegios del centro. No, me parece espectacular y los felicito por cada uno de los productos que venden porque cada uno tiene el amor y la creatividad de que como pareja empezaron este emprendimiento. ¿Y qué consejo les darían a los emprendedores que hoy los están escuchando y que están viendo el proceso que ustedes han tenido que vivir? El consejo que yo les daría a los emprendedores sería el persistir y nunca desistir. Siento que a veces cuando existen pérdidas, uno toma el camino fácil, que es terminar, culminar, ¿sí? Pero digamos que las grandes empresas se han transformado así, persistiendo y nunca dejándose de esa pérdida, sino simplemente seguir avanzando. ¿De dónde va a salir el dinero? No lo sabemos, pero ahí está la cosa. Y para ti, Cristian, ¿cuál sería esa enseñanza para los emprendedores? Que sueñen en grande. Sueñen en grande y nunca dejen soñar. Proyecten cada sueño que tenga y jamás se rindan en cada meta que se propongan. Bueno, y aparte del emprendimiento, ¿también los vamos a ver dentro de sus carreras profesionales o cómo van a manejar este ámbito en sus vidas aparte del emprendimiento?
Sí, de hecho sí, Lau, porque cuando ya estábamos a mitad de proceso del emprendimiento, habíamos dicho de que cada quien terminar su carrera, pero entonces plasmar esa carrera en el emprendimiento. Por mi lado, yo estoy estudiando ingeniería industrial y quiero plasmar todo el conocimiento que estoy adquiriendo en el emprendimiento. Por el lado de mi pareja, ella está pronta a culminar su psicología. Ella también me comentó que quiere plasmar su estudio en el emprendimiento. Nuestro objetivo meta siempre ha sido construir empresa, ¿sí? Y qué mejor que dentro de la empresa podamos proyectarnos a realizar cada una de nuestras carreras dentro de esa empresa. Digamos que ha sido como el sueño principal. Por el momento, trabajar muy duro para crear esa empresa, para tenerla en ese nivel alto que queremos, mientras al culminar nuestras profesiones, que en lo personal ya el próximo año ya me gradúo, empezar a generar ingresos de mi profesión para seguir metiendo ese dinero a la empresa, a lo que queremos, y en el momento que se nos dé, poder trabajar en ella también. ¡Uy, qué genial! Y lo más importante es que esto va a ayudar a vincular más personas, ¿no? Que veo que es la meta que ustedes tienen y es hacer que los familiares, las personas más cercanas que amen el proyecto tanto como ustedes también pueden hacer parte de él. De hecho, y viendo la problemática social en la que estamos actualmente, yo sí quisiera y tengo en mente el poder integrar a personas con discapacidad. ¡Ah, qué genial! Eso sí me encantaría porque sabemos que son como ese tipo de público al que siempre ponen pero según la sociedad son a los que primero acogen y es totalmente mentira. Entonces a mí sí me gustaría darles la oportunidad a ese tipo de personas para generar un cambio. Qué genial, definitivamente un emprendimiento con propósito social y seguramente va a ser una empresa muy grande. Y en base a ello quiero que me cuenten cómo los podemos encontrar en redes sociales. Claro, Lau, actualmente contamos solamente con página en Facebook, se llama Caterín Camilo Emprende y tenemos el loguito de Antojos de mi Tierrita. Ah, qué genial, muchachos, de verdad que me alegro muchísimo tenerlos en mi programa de VIP con Laura González. Qué bonito nutrirnos de todas las experiencias que han tenido que vivir, mostrar el proceso, que no es tan fácil como parece, que cada vasito lleva una historia, la creatividad lleva el amor en pareja, el amor en familia. Entonces, definitivamente ustedes son las personas que perseveran, que muestran que el que persevera alcanza y que sí se puede luchar incluso frente a las críticas, la competencia, todo lo que puede surgir de emprender. Así que felicitaciones y espero todo les salga de la mejor manera porque ustedes también llevan a cabo algo muy importante que es lo de un fondo con Paz del Río. Entonces siento que son las personas que merecen ganarlo porque la han luchado para llegar hasta este punto. Lau, y gracias a ti por la invitación, por invitarnos a tu espacio, a contar nuestra historia, a que el público conozca nuestra historia igualmente. Igual, Lau, te agradecemos por el espacio que nos brindaste, por la oportunidad de contar nuestra historia, porque detrás de este producto son muy pocas las personas que conocen todo de nosotros y qué bonito que también realices este tipo de actividades, no tanto para nosotros, sino también para el público, que es chévere que los demás emprendedores también conozcan la vida de los demás y los próximos emprendedores que tengan como esa fuercita que les hace falta para empezar. Claro que sí, y que sean esos emprendedores que se convierten en empresarios, ¿no? Porque muchas veces nos hacen entrevistas o nos graban cuando ya estamos grandes, pero no se documenta este proceso y es bonito enamorarse de la historia y saber cómo le tocó a esta persona para lograrlo y no después decir, ah, no, pero eso fue fácil o lo obtuvieron fácil cuando definitivamente no ha sido así. Totalmente de acuerdo. De verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerlos en The VIP. Y ya saben, súper invitados a seguir a Antojos de mi Tierrita, un emprendimiento que le mete el corazón, la creatividad, que definitivamente muestra que persistir y resistir sí se vale y que podemos convertir un emprendimiento en empresa. Y recuerden que este capítulo fue apoyado por Incentivos Juveniles 2025. Nos vemos en la próxima aquí en The VIP con Laura González.